tal? Buenas tardes. Bendiciones. Estamos aquí transmitiendo desde San Luis Potosí, hoy en instalaciones prestadas, Radio María, las tomamos prestadas, pero estamos muy contentos de compartir con ustedes el programa del día de hoy. Hoy vamos a tomando o retomando nuestro proyecto de vida de este año de ser santos, pues vamos a tocar el tema de el dolor y la enfermedad como medios de santificación. Y para esto hemos invitado a un amigo, es locutor, estudio teología, es estudios de educación en la fe. ¿Qué más? Cantautor católico, Héctor Tenorio. Muchísimas gracias, Héctor, por acompañarnos, por aceptar la invitación. Pues la gloria de Dios, ¿verdad? Que estamos acá sirviéndole y acompañando a la gente, ¿verdad? Que sufre y que vive el dolor de manera digna, y para aquellos que están sufriendo y que piensan que el dolor es detener la vida, por el contrario, yo creo que es una buena oportunidad. Así es. Para crecer. Y hablamos sobre todo de algo que hemos experimentado, no hablamos de algo ajeno, Sí, ¿verdad? totalmente. Porque tal vez por ahí puede existir alguien que se siente en este momento con muchos problemas, dolores físicos, espirituales, del alma, del corazón, y a veces nos cerramos a los consejos, ¿cierto, Héctor? Porque decimos, no me comprenden porque no están pasando por lo que yo estoy pasando. Sí, Pero hay una frase que dice, ¿no? Que no se atreva a dar un consejo a aquel que no ha vivido el dolor o la enfermedad, ¿no? Y pues está complejo eso, ¿eh? O sea, no es algo tan sencillo de meditar, ¿verdad? Porque sí requiere un grado de cercanía, pero pues ¿quién no ha sufrido? ¿Quién no ha vivido el dolor? ¿Quién no ha vivido incluso la enfermedad? O sea, claro, es parte de la vida, ¿verdad? y aún así, pues es necesario siempre tener empatía con con aquel hermano o hermana que están sufriendo, porque a veces cuando ya lo pasamos, podría ser que se nos olvidó aquello que necesitábamos escuchar, aquella palabra, aquel consuelo que necesitábamos escuchar. Así que hoy vamos a hablar de esto, del dolor y de la enfermedad, tomando obviamente pues ejemplos y textos de la Sagrada Biblia, porque todos en algún momento, como bien lo acabas de decir, hemos pasado y pasaremos Por el dolor. por el dolor. Y un ejemplo ahorita bien presente, Héctor. Hay mucha gente, o habemos muchas personas nerviosas por el tema coronavirus. Entramos en pánico. Entramos en pánico, y tan es así que en cuanto se confirmó el primer caso en la ciudad, en México y en el país, todos corrimos a comprar gel y todas esas cosas. Como aquella vez en el 2014, no sé cuándo, que vino también igual. La influenza, creo que fue la influenza, sí, ¿verdad? estuvo fuerte. Así es. Entonces, es normal, creo que es humano que le tengamos miedo a la enfermedad, que le tengamos miedo a la muerte sobre todo. Pero no debemos de perder de vista que es una oportunidad valiosísima de hacernos santos. Sí, mira, médicamente podríamos decir, sería un drama si el dolor no existiera. Sí. O sea, sería un drama, porque ¿cómo nos daríamos cuenta Exacto. que estamos enfermos? El dolor es en realidad un mecanismo de autodefensa del cuerpo que ayuda a ver la sintomatología, ¿verdad? De algo que está mal, ¿verdad? El dolor es un mecanismo que te ayuda a descubrir que algo está fallando. Es una alarma, Sí, por así decirlo, ¿no? sí. Y es cierto. Aunque existe la cultura ahora en nuestra época de evadirlo, de quitarlo, de hacerlo a un lado, pero creo que cuando uno es sensato y medita un poquito, o sea, el dolor es parte de la esencia del ser humano, o sea, que no estoy diciendo con esto que busquemos el dolor en sí mismo, o sea, nosotros los cristianos no buscamos el dolor en sí mismo, lo que buscamos es lo que se alcanza detrás de él, ¿verdad? Y tenemos como ejemplo a Jesucristo. Así es. Que nos muestra el camino del dolor, ¿verdad? Que no es indiferente al dolor, ¿verdad? Por supuesto. Gloria, saludos y Dios te bendiga. Qué bueno que nos has acompañado en este programa. Siempre estás en nuestras oraciones, Gloria. Y es cierto, los médicos, bueno, científicamente está comprobado que el dolor físico es necesario, o sea, que no deberíamos renegar de él, sino dar gracias. Sí, porque como acabas de decir, si no existiera el dolor físico, no nos enteraríamos que estamos enfermos. Se desconectan ciertas terminaciones nerviosas en el cerebro, y hay personas que agarran algo, se cortan y no sienten el dolor. Cierto, hay personas que tienen es una enfermedad. una enfermedad, es una enfermedad como tal. Y por ejemplo,
imagina cótica y que no tenga de por sí tienden a ir perdiendo sensibilidad, pero que desde que nacieron, estaba leyendo precisamente el testimonio de una persona que desde niño sufrió fracturas y no le dolía. Los huesos de cristal, ¿qué será? Bueno, ellos sí sienten, ¿no? Ellos Sí. sí sienten, pero por ejemplo una persona que sufre fracturas o cualquier otra enfermedad que puede tocar cosas calientes y se está quemando, pero no siente el dolor. No siente el dolor. Entonces, el dolor... Es una enfermedad no tener dolor. Es una enfermedad no tener dolor. Mira, pero, qué extraordinario, ¿verdad? Cuando la gente trata de evitarlo y trata de evadirlo. Deberíamos darle gracias al Señor. Es tan sabio el Señor que nos da dolor para que nos enteremos. Ha puesto alertas en la vida de los hombres. Ahora, eso es cuanto a los dolores físicos, a enfermedades, pero también los dolores del corazón, los dolores... Hay que hacer la diferencia, ahí habría que encontrar la diferencia. Primero, vemos el dolor como algo físico y segundo, vemos el sufrimiento como algo del alma. Así es. Y a lo mejor podríamos incluirlo dentro de lo emocional también. Y ambos son oportunidades valiosas que el Señor nos da para santificarnos. Para crecer. Para crecer en santidad. Sí. Ahora, ¿cómo nos van a ayudar a santificarnos estos? Yo creo que podemos, Janet, saludos, Dios te bendiga, qué bueno que nos estás acompañando también tú, y Marichu y Jaso, hola, ¿cómo están? Dios bendiga. No se les olvide compartir este tema y todas las programaciones de Nueva Alianza Radio y las de Radio María también. Sí, Las de Radio María también. Que nos compartan. Qué difícil en nuestra época vivir la cultura de... bueno, aclaro, la cultura que nos permea ahora es vivir solamente de exterioridades, ¿verdad? Y en ello, pues bueno, va incluido la experiencia del consumismo, que tiene 3 elementos y 3 características: tener, poder, tener poder y placer. O sea, y esos 3 elementos son los que nos llevan y nos desenganchan, ¿verdad?, de la realidad. O sea, no podemos poner en el centro el dolor de nuestra vida. O sea, el centro de nuestra vida no es el dolor. El centro de nuestra vida debe ser el amor. Así es. El amor y la experiencia de Dios en nuestra vida. Pero el dolor es parte elemental de la vida. O sea, incluso me atrevo a asegurar que el dolor está más cerca, y aguas con esto que voy a decir, porque está así, cada vez que lo pienso me gusta pensarlo así. Estoy totalmente de acuerdo. El dolor está más cerca del amor que del mismo placer. Así es que si tú crees que estás... Una muchachilla me decía, ay, es que siento bien bonito aquí en el estómago y estoy sintiendo toda la emoción de aquel muchacho que me gusta. Y digo, si tú supieras. Eso nomás es el comienzo. Y luego otro muchacho se me acerca, una muchachilla de segundo, tercero de secundaria, y luego otro muchacho de tercero de prepa se me acerca y me dice, ay, ¿a poco esto es del amor, profe? Ya, bien adolorido. Y yo le digo, bueno, me pregunta otra vez, ¿esto es el amor, profe? Y yo le digo, pues no, es peor. Es peor, o sea, así es que, o sea, piénsalo bien. Bueno, los papás saben y las mamás saben lo que es el sacrificio, lo que es la renuncia, lo que es aprender a decir no a ti mismo, y es ahí donde radica el auténtico amor. O sea, el dolor es un signo claro de que uno está amando. Uno está amando, porque dice la Madre Teresa de Calcuta, hay que dar hasta que duele. Hasta que duele. Acabas de decir algo bien importante que voy a retomar, que es el dolor nos acerca al amor. ¿Y quién es el amor? Dios. Y si recordamos, ¿a quiénes eran los que seguían a Jesús? Eran los sordos, los cojos, los mudos, los paralíticos, los endemoniados. Eran personas que estaban sufriendo. Y yo quisiera pensar que muchos de ellos, si no hubieran tenido este dolor, esta enfermedad, no se habrían acercado a Jesús. Y entonces, la enfermedad podemos decir que nos acerca a Jesús, nos acerca al amor, como tú lo has dicho, si sabemos encontrarle. Porque ellos pedían salud física, pero Jesús les da más todavía de eso, más de lo que ellos pedían. Jesús les da primero la sanación del alma, primero perdona los pecados, primero les pregunta si creen, o sea, de qué tamaño es tu fe, ¿verdad? Recuerdo ahorita el caso de un ciego a quien el Señor hace el lodito con saliva, pone saliva y agarra tierra,
Y al principio dice, empiezo como que a ver como que árboles gigantes caminando y le vuelve. Entonces, para mí me revela, digo, depende de qué tanto sea tu deseo de ver a Cristo en medio de esta enfermedad, depende de qué tanta fe tengas, depende de qué tantas ganas tengas de iniciar una nueva vida, ¿no? Como que podemos sacar muchísima enseñanza de este ejemplo, de esta cita bíblica, de este ciego, y aplicarlo a nuestra propia vida, ¿no? Sí, o sea, podemos encontrar en, en varios textos, bueno, yo podría decir y asegurar que en todos, ¿verdad? Jesús no es indiferente ante el dolor de los otros. No. Tú pones este ejemplo, yo me voy a la viuda de Naín, cuando van entrando al pueblo, Jesús se da cuenta que va a un sepelio y van a enterrar al hijo de la viuda, o sea, que había perdido a su esposo y su única esperanza era su hijo, su única alegría era su hijo, y sin embargo iban a enterrarlo a Jesús. Siente compasión, dice el texto bíblico, ¿verdad? Siente compasión, paso número uno, o sea, Jesús no es indiferente, bueno, no es indiferente ante el dolor. Bueno, antes aclaro, la respuesta de Dios al hombre sobre el dolor es Jesús en la cruz. Amén. Jesús en la cruz. Esa es la respuesta de Dios. Si tú preguntas, oye, pero ahí está. Una vez un director espiritual, yo le decía, pero es que me duele mucho la enfermedad y me pesa, ¿verdad? Tengo una enfermedad en la piel que la he padecido desde los 21. Tengo 43 y pues ahí en secreto la guardo, la ofrezco, la vivo y pues en estos últimos meses, en estos últimos años me ha arreciado, ¿verdad? Pero el director espiritual aquella vez yo que le decía, estaba chavillo, hace como 20 años, me acuerdo que le decía, es que duele y pesa, y dijo, sí, haces más ofreciendo esa enfermedad que toda la labor pastoral que hagas. Y me decía, ¿ya sudaste sangre? Y yo le dije, no, pues entonces no estás sufriendo. Jesús sudó sangre y velo. O sea, qué alegría es poder ver a Jesús. Qué confortante, no alegría, qué confortante es ver a Jesús en mis días de dolor. Yo tengo un crucifijo chiquito, pequeño, más chiquito que este, que lo guardo en mi mano cuando me duermo, cuando siento así mucha aflicción o cuando me siento muy triste o cansado o enfermo, y me gusta ahí estarlo contemplando. Ahora una religiosa me regaló un divino rostro hace como unos 12 años, yo creo, unos 12 años me regaló un divino rostro, y también igual lo tengo en mi buró. Ahí lo miro, me mira y ahí nos miramos. Nos miramos. Entonces, el punto es, mira, la estructura que yo encuentro en este texto de la viuda de Naín, número uno, Jesús siente compasión, ¿verdad?, ante esta mujer, o sea, y no se queda solamente en el sentir compasión. Digo para estas personas que vemos a personas que sufren, ¿verdad? Yo creo que es padre conmovernos, ¿verdad? Pero todos nos conmovemos, todos decimos, ay, pobrecito, ay, qué dolor, ay, qué pena, ay, vamos a ayudarle, nada más tenemos la buena voluntad, ¿verdad? Pero no vemos más a fondo, y Jesús sí, Jesús va más allá. Y Jesús se acerca a ella y le toca el hombro y le dice, no llores, mujer, no llores, le consuela. Paso número 2. Paso número 3, les dice a aquellos tipos que bajen el féretro y le dice, Talita cumi, joven, levántate. Joven, levántate. Es lo que hace Jesús ante el dolor. Jesús saca y hace nuevas todas las cosas. Así exactamente. Yo preguntaba, ¿por qué este dolor? Y yo me he dado cuenta que en medio de todos los dolores de mi vida, siempre Jesús me ha sacado avante y victorioso. Porque tomando este texto que tú estás mencionando, precisamente Jesús sale al encuentro de la mujer. Exacto. Jesús se acerca, Jesús la consuela y Jesús le da la restauración que su hijo necesita. Qué bonito lo dices, porque Jesús siempre va al encuentro. Vean, es un hombre itinerante, va de un lado al otro. Siempre. Me acuerdo también de otro pasaje, que estamos brincando de un lugar a otro, pero estamos hablando del dolor. Y veamos aquellos hombres que iban, que próximo lo leeremos, ¿verdad? Próximo lo leeremos en tiempo de Pascua, los caminantes de Maús, que podemos ver cómo ellos iban cegados por el dolor, ¿verdad? No lo reconocieron de tanto dolor. No lo reconocieron. Así también igual a veces le pasa a uno, a que Dios está ahí presente, Dios está constante, y sin embargo no le reconocemos en los signos, ¿verdad? Oye, casi actuamos como precisamente estos caminantes que iban a Emaús, estos discípulos.
cuando les pregunta por qué están tristes, de qué van hablando, ¿cómo? ¿No sabes de lo que Sí. ha pasado? Es ahí donde uno puede recaer así en una cuestión teológica donde dices, o sea, Dios hace la pregunta para que tú te desahogues y tú estás pensando que el último en enterarse de tus problemas es Dios. Y no, por supuesto que Parece, no. sí, Durante de estos pasajes bíblicos podemos ver una cosa, que el dolor y la enfermedad fueron el medio para que estas personas reconocieran que necesitaban de Dios. Y de la exactamente. misma manera, podemos estar atravesando en este momento alguna situación de dolor, muy dolorosa, pero es el medio por el que tal vez debamos encontrarnos con el Señor. Y digo tal vez porque habrá quienes no lo quieren hacer, ¿verdad? Sí, yo creo que uno se encuentra con Dios ante la admiración, por un lado ante la admiración y por otro lado ante el dolor. El dolor, o sea, son los dos, pues sí, los dos puntos así como que extremos, ¿verdad? Me acuerdo una vez que nos subimos a un cerro, llegamos a una parte y de repente volteé y vi las nubes y ya no vi nada. Y me tocó en ese segundo ver cómo se iba elevando, las nubes iban elevando, elevando, elevando. Yo me quedé fascinado, dije, wow, Dios, qué bueno ha sido conmigo. Y otras veces que me he visto en cama, que me he visto ahora últimamente, ¿verdad? Que me vi en cama y que vi la presencia de Dios tan cercana, tan rica, ¿verdad? O sea, todo el mundo pensó que me aburría y no, me la pasaba bien con Jesús allá a solas. Sí, y crecía en la experiencia de contemplarlo, de verlo. Y es que aquí, bueno, otra vertiente, aquí habría que contemplar qué idea tenemos del dolor, porque en el Antiguo Testamento y en la época de Jesús podemos observar que el dolor era visto como un castigo, Sí, a como una consecuencia de nuestros consecuencia, pecados o los sí, pecados de de los nuestra familia. pasados, ¿verdad? Así De la es. gente pasada. Y esa era la idea que se tenía, por eso decían, ¿quién pecó, verdad? ¿Quién fue el que pegó? Ellos o su papá. Él o sus Sí. papás, ¿verdad? O sus antecesores. Esa pregunta y esa cuestión de repente se enraiza mucho, ¿verdad? Y yo quisiera decir que el dolor, esto es así como que una clave, ¿verdad? Podemos decir ¿cómo le llaman? Bueno, una frase medular de todo lo que estamos diciendo. O sea, el dolor es un misterio. Sí. Es un misterio. Para No podemos nosotros. definirlo, el dolor, como algo bueno o como algo malo. Porque Pues no sabemos a dónde va a terminar, o sea, este dolor. O sea, lo no podemos sabemos. hacer bueno, Sí, pero Dios saca bien del sí, mal. Entonces, exactamente. si nosotros lo atesoramos, no que lo busquemos ni no lo provoquemos, sino Pues que eso es ser no, masoquista, exacto, eso es otra y no idea. nos No santifica. tiene nada que ver con nuestra religión, ¿eh? No. No tiene nada que ver con nuestra El religión. Eso dolor de andarte que, golpeando, de andarte flagelando y a ver, saca tu flagelo y saca no, tu eso no silicio, va con nosotros, ¿eh? pero No va dolor con que a lo nosotros. mejor, Ni meterse porque hay gente hay unos muchachos en un grupo juvenil que me llamaron mucho la atención en una cuaresma, ¿va? Que dijeron que se iban a meter 20 piedritas en cada zapato. para Dije, sí, mortificarse. para mortificarse. Y dije, no, esta no es la mortificación que quiere el Señor. Hay otros tipos de mortificaciones que están más enraizadas hacia tu camino de santidad. Así es. Y entonces, si está el dolor que Dios está permitiendo en tu vida, no porque lo desee, pero está el dolor que Dios está permitiendo en tu vida, pues es un medio para santificarte. ¿Cómo me santifico? Ya lo decías hace ratito, Sí. ofreciéndolo. Sí, y también igual, o sea, por un lado está este camino que decía ahorita, eso que tú dices, ¿verdad? Lo quiero retomar. Esto que decía de el dolor, el dolor visto como un castigo, ¿verdad? Y por otro lado ver el dolor pues como un camino parte de la vida y como un camino de santificación. Así es. Porque mira, tan sencillo llevémoslo a la vida ordinaria. Tus hijos te quitan tu tiempo o tú se lo das. Yo lo llevo a lo concreto, o sea, Sí. o te entregas o andas padeciendo ahí por la vida. Tan sencillo como, por ejemplo, el paralelo que puedo hacer de Jesús en la cruz. Cuando Jesús carga con su cruz a cuestas, así lo dice la estación, ¿verdad? Del Vía Crucis, Jesús carga con su cruz a cuestas, podemos observar como hay dos ladrones que ponen junto a Jesús, a Dimas y a Gestas, y observemos la conducta
la conducta de Jesús que abraza el leño. En cambio, ellos reniegan, ellos se enojan, ellos lo ven como un castigo, como una maldición. Y pues es ahí donde uno puede encontrar el paralelo, ¿verdad? Tú cómo ves el dolor, ¿verdad? Cómo lo percibes, como una manera de santificarte, de crecer. O sea, hay veces que uno vive el dolor, a veces uno vive el dolor por consecuencia y a veces uno vive el dolor inocentemente. Y cuando lo vive uno inocentemente, pues es un misterio. Ahora, es un misterio. Y por consecuencia, por ejemplo, ponte el suéter, ahorita, ponte el suéter, ahorita, ponte el suéter. Te dije que te pusieras eso. Es por consecuencia. exacto. Porque tú no quisiste hacer nada, ¿verdad? Pero el dolor padecido inocentemente, pues es un misterio. Yo quisiera tener una respuesta de consuelo y de aliento, ¿verdad? Para aquellas personas que han sido maltratadas, que han sido sobajadas, que han sido abusadas incluso en su dimensión sexual, ¿verdad? O sea, es un misterio. Me decía un muchacho, ¿tú cómo explicas o cómo explica tu Dios, ¿verdad? Esta situación de yo 4 años y que mi padrastro abusara de mí? Y qué difícil contestar eso, ¿eh? Qué difícil contestar eso. Tan difícil como decir, ¿por qué Jesús así? ¿Por qué Jesús así? ¿Por qué de esta manera? Pudo haber derramado una sola gota de sangre y pudo habernos salvado. Y sin embargo, Él nos está revelando el misterio del camino de la vida. Ahorita que me hablas de esto, recuerdo el testimonio de una joven que sobrevivió al intento de un aborto. Entonces, derivado de este intento de abortarla, pues ella nació con ciertos defectos motrices, discapacidades motrices. Entonces, ella decía, bueno, yo sobreviví porque tengo la obligación de dar a conocer el valor de la vida. O sea, ella encuentra de la mano de Jesús la razón de ser de su discapacidad, la razón de ser del intento de abortarla a ella. Entonces, creo que aquí también todos los que en algún momento sufrimos no debemos buscar el por qué, sino el para qué. El para qué el Señor está permitiendo este sufrimiento y también delimitar, lo tengo que seguir permitiendo si es por ejemplo un abuso, como tú estabas diciendo ahorita, pues obviamente no, el Señor no quiere eso, el Señor quiere que seamos plenos y felices y respetados y tenemos una dignidad como hijos de Dios que nos hace valiosos no solamente a los ojos de Dios, sino ante los demás y sobre todo ante nosotros mismos. Tenemos que darnos ese valor que tenemos. Pero otros tipos de sufrimientos es encontrar la razón del para qué el Señor está permitiendo. Decía hace ratito, bueno, los cojos, los ciegos, los mudos, todos ellos encontraron a Jesús a través de la enfermedad. O sea, el medio de encontrar a Jesús fue la enfermedad. Y veremos a muchas personas todavía en la actualidad que después de atravesar por una situación muy difícil es cuando se vuelven al Señor. A veces será necesario, ¿no? Y lo peor sería que atravesáramos situaciones muy fuertes y ni así nos volviéramos al Señor. Sí, has dado una respuesta maravillosa. El dolor no es bueno ni malo, sino necesario. Así de sencillo. O sea, Jesús nos mostró el camino para la salvación. ¿Quieres la resurrección? Tienes que pasar por episodios de dolor. No hay santos que no hayan vivido la persecución, que no hayan vivido la enfermedad, que no hayan vivido los dolores, ¿verdad? Los dolores de su fe, de creer. O sea, todo santo tiene que pasar por cierta prueba y es el hecho de haber vivido la experiencia de Jesús hasta de manera martirial. Así es. Por tanto, yo creo que uno tiene que aprender a tener otra óptica del dolor. El dolor, bueno, yo en esa plática con este muchacho, que al final desafortunadamente no hubo más tiempo para poder acompañarle. Y también igual, o sea, este tipo de casos ya requieren un tratamiento y un acompañamiento más especializado, desde la psiquiatría, desde la psicología. Pero a mí lo que me llamaba la atención es, o sea, que a pesar de toda la miseria del ser humano, o sea, como Dios te dejó crecer y te dejó darte cuenta de la maldad, del bien y del mal, y te hizo ver que realmente en medio de todo ese dolor tú puedes elegir ser bueno y tú puedes elegir pues ser defensor, ¿verdad? Defensor de aquellos inocentes que aparezcan en tu vida. El chico, tuve poco contacto con él, repito, se suicidó. Era de acá de una ranchería de acá de Mezquitic.
doloroso, doloroso, Claro. o sea, siempre así como que queda la espinita de por qué no hicimos más, ¿verdad? Pero bueno, aquí ya había más factores, ¿verdad? Más factores, pero el dolor, repito, vuelve a nuestra vida y nos ayuda a encontrarnos realmente con lo esencial en la vida. El dolor nos hace descubrir qué verdaderamente vale y qué no, ¿verdad? O sea, lo efímero lo dejamos y Así nos es. hace descubrir esa dimensión interior, ¿verdad? Que en una cultura que vivimos muy fragmentados por el poder, por el placer, por el confort, por el tener, este, qué maravilla es encontrar a personas que no están fragmentadas, sino que están unificadas. Y eso solamente lo da la interioridad. Las respuestas al dolor no son tan sencillas. A mí me gustaría que quede claro, así como decías tú hace rato, no solamente es preguntarnos por qué, ¿verdad? El dolor es un misterio. Podríamos decir un por qué desde la cuestión científica y médica. O sea, si esta persona se enfermó, ¿por qué se murió? No, pues por esto, por consumió esto, hizo esto. O sea, podríamos dar un concepto médico y también podríamos dar una cuestión teológica, ¿verdad? Sobre esto del por qué se murió, por qué el dolor, o por qué el sufrimiento, por qué la enfermedad. Pero a veces es infructífero, ¿verdad? Es lastimarnos, es remover más la herida. Yo creo que habría que aprender a afrontar y preguntar para qué, ¿verdad? ¿Qué va a lograr Dios con esto? Hace años, cuando me iniciaba la enfermedad, yo escribía, me acuerdo, llegó una enfermedad muy lenta, es una poesía que después la volví canción. Llegó una enfermedad muy lenta, el cielo me la ha concedido, más que castigo es bendición. Y le decía a Dios, quítame de un tajo todo, llévate hasta mi vida, pero no te vayas tú. Y luego decía, dolor, dolor, dolor. Es, es como uno llega a Dios, dolor, 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 es necesario el corazón, porque no puedo establecerlo como algo bueno o como algo malo, porque al final de cuentas no sabes el bien que alcanzas. Hasta podríamos aquí retomar la idea que dicen a los hijos hay que educarlos con poquita hambre y poquito dolor. Para ¿No? que Sí. valoremos lo que tenemos exactamente. Y es esta búsqueda de respuesta tiene que remitirnos a Jesús. Um, Nuestro Señor no necesitaba enviar a su Hijo Jesucristo a sufrir, a morir por nosotros, pero lo hizo. Qué maravilla, qué don, qué regalo. Sí. Por qué me preguntaban en la televisión hace muchos años, por qué en la cruz? La única respuesta que yo encuentro, bueno, yo he visto locos, enfermos de la mente, que no meten las manos al fuego. No meten las manos al fuego. Por más enfermos que estén, no meten las manos al fuego. En cambio, Jesús, la única respuesta que yo encuentro, que me hicieron esa vez y que yo sabía, y dije, pues sabe por qué será, ¿verdad? La única respuesta que yo encontré fue que fue por amor. Está loco de amor por nosotros. Amor, Y entonces, así está esta reflexión de, bueno, si no sabemos el por qué nuestro Señor, Dios Padre, permitió el sufrimiento de su Hijo y por qué nuestro Señor Jesucristo quiso aceptar y asumir ese dolor por nosotros, pues también es tal vez necesario que no entendamos y no comprendamos en este momento la razón de ser de nuestro dolor, pero sin buscarle un para qué. ¿Qué quieres enseñarme a través de él, Señor? Porque es un medio y algunas veces el Señor sana, nos da la salud física, la salud espiritual. Bueno, esa yo creo que siempre, cuando acudimos a Él que nos sane algo espiritualmente, siempre la hará. Pero en cuestión de salud, perdón, de salud física, no siempre nos dará la salud. Y porque a veces tienen un significado y un valor que hay que aprender a verlo a través de los ojos de nuestra Madre María. Ella como también sufrió al lado de su Hijo Jesucristo y, y nos habla de la docilidad y de la entrega por amor. El propio Jesús, ya lo decíamos, pues también sufrió. Hay un significado y hay un valor más allá del simple sufrimiento de nuestro Señor Jesús. Es toda la salvación de los hombres. Entonces, esta enfermedad, este problema que estás atravesando, que tú que nos estás viendo, hermano, hermana, estás atravesando, también es posible que tenga un significado, que tenga un valor, que tenga una razón de ser. Y no lo vas a descubrir, nadie de nosotros lo va a descubrir si no volteamos a ver a nuestro Señor Jesús en la cruz, como decías tú, Héctor, Sí. y le preguntamos, Señor, ya no te pregunto por qué, sino para qué. ¿Qué quieres? Y ofrecerlo como medio de santificación, pero no renegando, porque nuestro Señor Jesucristo jamás renegó
de la cruz. Dime, Señor, ¿qué le vas a sacar de bueno a esto malo? O sea, la maravilla y el regalo de Dios ante el dolor es volvernos cada vez más a Él, más nobles, más fuertes, más sensibles, y pues de frente, ¿verdad? De frente a la eternidad. Creería que el dolor, cuando uno pide a Dios sobre el dolor, creería que uno podría ser sanado. Un muchacho una vez, de esos que les gusta alzar las manos y cantar y danzar, que no te ofendo, no te Somos ofendo. los carismáticos, gloria a Dios, bendito sea el Señor. Se me acercó y me dijo casi así, con levantando las manos bien padre, me dijo, ¿por qué no le pides al Señor que te sane? Y yo le contesté, pues sí, yo todos los días le digo que me sane, pero más que preferir que me sane, prefiero que me salve, y si esta enfermedad me va a salvar, amén, sí, así me quedo. así es. Yo hace un tiempo, durante ese proceso de conversión que nunca termina, vamos pasando por diferentes etapas, ¿no? Y van cambiando nuestras ideas, nuestras percepciones, de acuerdo, el Señor se va revelando a nosotros, conforme vamos estudiando un poquito más. Jorge, Patricio, Zacarías, saludos, Dios te bendiga, ¿cómo estás? Saludos, Jorgito. Jorgito. Ay, tengo un pendiente contigo, Jorge. Invítalo. Sí. Es muy bueno. Estuve con él la semana pasada. Ah, ¿sí? Sí, cierto. Tengo un pendiente contigo, a ratito me pongo a mano, Jorgito. Ándale. Decía, conforme vamos creciendo en la fe, por así decirlo, el Señor nos va revelando ciertas cosas, va cambiando formas de pensar equivocadas que tenemos, perspectivas. Entonces yo, dentro de esas locuras mías, llegué a pensar, yo prefiero sufrir aquí en la tierra que sufrir en el purgatorio. Sí. Prefiero el dolor físico aquí que el purgatorio. Ya somos dos locos, ¿eh? Pero digo, sí, cuando te empieza a dar una migraña que te hace volver el estómago del dolor, Señor, no me hagas caso. Ahorita no juego. No me hagas caso. No, ¿sabes una cosa? Yo cuando tenía, no sé qué nos dirían, ¿verdad? ¿Qué nos dirían en la parroquia? Ahí en la escuela de teología estábamos, si no nos hacemos santos nos vamos a volver locos, ¿verdad? El padre Quino decía eso. Sí, no sé qué nos dirían, pero yo me acuerdo que tenía tanta sed a los 19, a los 20, tenía tanta sed de morir mártir. Tanta sed, y yo le decía al Señor, yo no soy digno de nada, pero si tú quisieras darme un deseo, déjame ser mártir. Y yo le decía, ya entiendo que aquí no hay quien me persiga, pero sí me puedes regalar una enfermedad. Y mira, ni tardo ni perezosa. A los 21, sí. Y de ahí no me ha soltado. Por ahí dicen, ten mucho cuidado con lo que le pides al Señor. Sí. Y es cierto, cuando estamos en este enamoramiento inicial con el Señor, luego andamos hablando de más. Pero el Señor nos da aquello que sabe que podemos cargar. Decíamos con Jorge la semana pasada la frase de San Agustín, Señor, dame lo que me pides y pídeme lo que me das. Entonces, aquello que realmente quiere pedirnos el Señor, Él nos lo está dando ya, de entrada. Así que algunas veces podremos nosotros hablar de más, pero el Señor conoce a sus hijos, sabe quiénes somos y las capacidades de sufrimiento que nos ha dado a cada uno, sabe qué podemos y que no podemos cargar, pero sobre todo jamás iremos cargando nada solos, sí. Nunca. Sí, yo creo que es una de las tentaciones, ¿verdad? Del mal, ¿verdad? La desilusión de creer que tu vida vale menos, o que estás solo en este camino solo por la enfermedad o por el dolor. O sea, tu vida y tu calidad de vida no se reduce, ni dejas de valer igual. O sea, cuántas personas enfermas se sienten mal, ¿verdad? Porque no producen, o porque están en cama, o porque empiezan a pensar que son una carga, y no, son una bendición, porque a través de tu dolor te puedes salvar a muchas personas ofreciéndolo. Recuerdo el ejemplo de Santa Teresita del Niño Jesús, que murió muy joven, a los 24 años, enferma, creo que de la tuberculosis, algo así, sí. Muy, muy enferma, pero hasta el último instante ella estuvo intercediendo. Todo y estuvo ofreciendo su dolor. Padre Pío, que se sentaba media incómoda en la silla, dice, ya no sufro cuando sufro, porque lo gozo, porque lo ofrezco.
Santa Teresa, bueno, algo así lo decía, no estoy citándola tal cual, Sí. pero se sentaba así a medias en la silla o así media incómoda y todo lo ofrecía por las misiones, así exactamente uno puede ofrecerlo. Y cambia el carácter, ¿eh? Cuando una persona, yo vi, cuando me tocaba llevar la comunión a los enfermos, a mí me tocó ver cómo un señor estaba en su cuarto al principio de la enfermedad, tuvo un accidente y estuvo mucho tiempo en cama. Y fue impresionante, o sea, la televisión, el buró, una videocasetera, el cable, había un radio aquí al lado, o sea, tenía todo para estar conectado, hasta una computadora, para estar conectado a los medios y al mundo. Mundo exterior. Pero cuando empecé ahí y empezamos así a meditar, ¿verdad?, sobre el dolor, y poco a poco fue sacando cosas, y fue tan bonito entrar, de las últimas veces que me tocó entrar ahí con él, fue tan bonito ver que su cuarto estaba bien austero. Gloria Bien a Dios. austero. ¿Por qué? Porque el dolor te hace ir a lo esencial. Sí. Y la familia, vieras cómo cambió, o sea, cómo le cambió el carácter. Dice, es que mi papá es otro. Desde que le traen la comunión es otro. Y dije, pues Claro. Jesús siempre hace eso. Jesús siempre ve lo bueno y saca lo mejor de nosotros, ¿verdad? Hay algo que ahorita que comentas que empezó a sacar cosas que traía. Recordemos que la pérdida de salud o la pérdida de un ser amado por cualquier situación que sea, que se fue de cambio de país, cambio de ciudad, cambio de pareja, de lo que sea, esto tiene que vivir su duelo. Sí. Un duelo Y hasta enojarse con Dios. El duelo pasa por un proceso de depresión y dentro de este duelo pues está la negación, está la tristeza, está el coraje, está el resentimiento, muchas cosas, muchas etapas y la necesidad de llorarlo. Entonces es importante que y hasta el se final viva, el perdón, hasta el final la aceptación y el perdón, sí. El perdón. Entonces es necesario que se acepte, que se reconozca primero que se está atravesando por un duelo y que si es necesario, pues también es válido, busquemos ayuda médica, ayuda psicológica, acompañamiento espiritual, porque si el Señor no hubiese llegado a través tuyo con esta persona, pues su realidad, su entorno sería muy diferente el día de hoy. Y esto puede estar pasando en tu casa con alguien que tú conoces o incluso contigo mismo, que no terminas de atravesar este duelo y te impide que te levantes, te impide que vayas hacia adelante. Entonces, yo creo que lo primerito es llórale al Señor. Si no le lloramos al Señor, si no nos desahogamos con el Señor, ¿con quién lo vamos a hacer? Sí, busca la manera, si no es llorando, es escribiendo, es pintando, es caminando, es ofreciéndole tus pequeñas penitencias, ¿verdad? O sea, pequeños caminos que te vayan llevando a sacar ese dolor sin afectar a otras personas ahí. Una manera muy, muy loable y muy limpia de enfrentar el dolor. A veces es descansando, a veces es durmiendo, durmiendo y ofreciéndole ese dolor al Señor, ¿verdad? Lo que hace falta es reconocerlo. Cuando lo has reconocido, empiezas a caminar pues hacia un camino de sanidad y un camino en el que vas encontrándote con el Señor, ¿verdad? Si tú me permitieras, quisiera agarrar la guitarra y cantar un poquito. Sí. Ya se me hace raro que no la trajeras. Sí, ahí está, ¿verdad? Ahí está. Se quedó desde ayer aquí precisamente pensando en eso. Y en lo que trae la guitarra Héctor y se prepara, pues también podemos tomar el ejemplo de Santa Mónica, mamá de San Agustín, porque un obispo después le decía que el hijo de tantas lágrimas no podía perderse. Entonces... San Ambrosio. ¿Mande? San Ambrosio. San Ambrosio, exacto, San Ambrosio, que era obispo, si mal no recuerdo, de Milán en aquel entonces. Y entonces, el sufrimiento de ella como madre, pues tuvo un fin. Todo ese sufrimiento tuvo un fin porque fue ofrecido al Señor para la conversión de San Agustín. Entonces, ahí nos habla no solamente del valor que tiene para santificarnos a nosotros, sino para otros. Hazte para acá porque ahí no te ves. Pues es que me hice para allá para afinar la guitarra. Ok, pero no te preocupes. Entonces, es lo... Ahí estás bien, ¿estás bien? ¿Seguro? No, estás bien, sí. Okay. Sí, no, es que yo... Sí, hablabas de Santa Mónica y del dolor, todo lo que lloró, ¿verdad? Y todo lo que lloró, y todo lo que esas lágrimas lograron. Esas lágrimas y esas oraciones lograron la conversión de su hijo. Entonces,
ese dolor que estás atravesando en este momento, esas lágrimas que estás derramando en este momento, ofrécelas al Señor por la conversión de aquella persona que tú sientes que va la necesita, pero a veces, más bien a veces, nuestra Madre María sabe mejor como madre, así que también lo que podemos hacer en la consagración a la Virgen María, Santísima Virgen María, de ese, tomado de San Luis María Grión de Montfort, del texto de él, ahí dice que ofrezcamos a María nuestras intenciones y ella como madre sabrá a dónde realmente son más necesarios. Exactamente. Y bueno, pues seamos cada vez más dóciles a Él, ¿verdad? A veces no es lo que nosotros queremos, ¿verdad? Pero Dios pues, nos hace caminar por caminos que son misteriosos, y dentro de los caminos misteriosos que encontramos en nuestra vida es el dolor. El dolor, el canto se llama precisamente así, dolor. Dolor, y habla sobre mis inicios de la enfermedad que tengo en la piel, y pues lo ofrezco constantemente. Por ello, tiene días que no la canto, así es que disculpen si de repente se me atora. Llegó una enfermedad muy lenta, del cielo me ha concedido más que castigo es bendición. Quítame de un tajo todo, llévate hasta mi vida, pero no te vayas tú, no, no. Dolor, 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 es como uno llega a Dios. Dolor, 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 es como uno llega a Dios. Dolor, dolor, necesario al corazón. Una espina de corona, una estilla de su cruz, el Señor me regaló. Enséñame a guardar silencio, enséñame a no quejarme, quiero cargarla con amor. Dolor, 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 es como uno llega a Dios. Dolor, 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 es como uno llega a Dios. Dolor, dolor, necesario al corazón. Dolor, dolor, mi camino al Señor. Solo te quiero pedir, dime que al final tú vendrás por mí. Solo te quiero decir, me cuesta trabajo pero lo hago por ti. Solo te quiero pedir, solo te quiero decir. Antes que maldecir, gracias Señor. Gracias Señor. Si es verdad que esto no acabará, que es el comienzo de una enfermedad, déjame te digo una vez más, gracias Señor. Gracias Señor. Que te inspiró el Señor, déjenme acomodo, a ver, salir a cuadro. Aquí estoy. Pues, Héctor, algo, espérame, no me veo. Hasta por acá, te tienes que ir por acá. Ya. ¿Algo más que nos quieras compartir antes de despedir el programa? Yo creo que hay que aprender a soltar, ¿verdad? Todo lo que Dios nos da también tiene sus ciclos, ¿verdad? Nada de lo que tenemos en nuestra vida es para siempre. Habría que pensar que es temporal, ¿verdad? Entonces habría que abrazarse a la idea de Job, ¿verdad? De Job, el paciente, ¿verdad? Tú me lo diste, Señor, tú puedes disponer de él cuando quieras y lo que quieras, ¿verdad? Así es. Sí, doy gracias a Dios en los días
en los días de, pues sí, ¿verdad? De abundancia, ¿por qué no darle gracias también igual en los días? ¿Por qué no alabarle también en los días de dolor? Y por último, en los días de alegría, agradece. Y en los días de tristeza y de dolor, reflexiona. Y agradece Reflexiona también. y agradece. Sí. Agradece también porque el Señor te está dando la oportunidad valiosísima de unirte con Él a la cruz. A la salvación. De ser consuelo, de ofrecerle esto que estás viviendo como una manera pequeñita de consolar el dolor, el corazón tantas veces agraviado de nuestro Señor Jesucristo, el pensar el que Él estuvo en un calabozo, el que Él fue golpeado, el que fue humillado, el que fue abandonado. Entonces tú estás aquí con tu dolor, con lo que estás sufriendo, enfermedad física, espiritual, emocional, de lo que tú tengas ahorita viviendo en tu vida, el día de hoy, es un pequeñito regalo que le puedes hacer al Señor. Y digo pequeñito no por minimizar tu sufrimiento, sino porque comparado con lo que nosotros le hacemos al Señor es nada. Comparado con los pecados del mundo es nada. Y entonces hay un mensaje, dice, no alcanzo a leer. Gloria Lo manda una flor. No, abajo dice Y a Gloria Lo dice, excelente programa, me quedo como anillo al dedo. Gracias por compartir, Dios los bendice. Gloria a Dios, Gloria. Que el Señor te siga fortaleciendo y que el Señor nos siga fortaleciendo todos en todos los momentos de prueba, de enfermedad, porque así será. Nuestro cuerpo tiene una fecha de caducidad y los problemas que tenemos que enfrentar día a día pues son un regalo. Se me fue el nombre ahorita, pero él escribió Carta a los Amigos de la Cruz. Él dice, este santo, que todas las oportunidades de sufrimiento son precisamente oportunidades de unirnos a la cruz del Señor. Por eso se llama Carta a los Amigos de la Cruz. Se los recomiendo mucho, está en internet, lo pueden buscar, ahí lo pueden leer. Es un documento preciosísimo que nos habla precisamente del valor salvífico del dolor, de cómo podemos agarrarnos de él como un tesoro, no buscándolo, ya lo comentábamos, no propiciándolo. Exactamente, porque si lo buscas, pues ya sería otra cosa. Ya es masoquismo. Masoquismo, y por ejemplo, quien ahí lo anda padeciendo y lo anda ahí gritando, y ay, cómo sufro, o sea, pues eso es victimismo, ¿no? O sea, sí. Y eso nada que ver, ¿verdad? Tírate al piso para recogerte, ¿verdad? Eso no tiene nada que ver con la fe, ¿verdad? O sea, es una cuestión ya más bien psicológica. Hay dos cosas que mencionaste y que son importantes retomar, precisamente era el no quejarnos del dolor, el no provocarnos y el no victimizarnos, que acabas de mencionar ahorita, sí. Sino gloriar al Señor, bendecir al Señor porque está permitiendo esto, aunque en este momento no lo podamos ver para bien nuestro o para bien de alguien más. Recordamos el ejemplo de Santa Mónica. No, y si te vas a quejar, pues quéjate con el Señor, ¿verdad? Sí. O sea, con el Señor es válido, es sano. Mira, Jesús en la cruz, pronunció una frase que podría ser así como que hasta podría considerarse como una falta a Dios, ¿verdad? De la falta de confianza en Dios, ¿verdad? Pero pues es una oración que va del dolor, de la desesperanza al confort y a la alegría. Estoy hablando de Adonai, lema sabatani. Dios mío, ¿por qué me has abandonado? O sea, esa pregunta, yo creo que todos a veces nos sentimos así, a veces nos sentimos abandonados, pero aguas, a lo mejor nomás es tu pura perspectiva o tu puro parecer o tu puro sentimiento, ¿verdad? Porque Dios no abandona, Dios está siempre, ¿verdad? Así es. A veces uno es el que no lo percibe, como aquellos discípulos de Maús, ¿verdad? Que van cegados por el dolor. No dejes que el dolor te cegue, antes al contrario, construye con él, edifica con él, aprende a ofrecerlo siempre, ¿verdad? Y a padecerlo de manera digna. Sí. Yo procuro siempre andar de manga larga, procuro no platicar nadie se entera. Si él no lo dice, nadie se entera. O sea, mi enfermedad está ahí y es un regalo que yo tengo que aprender a mantener así en silencio y en secreto. O sea, no hay necesidad de andarme ahí poniendo como héroe. O sea, eso no le agrada a Dios. Yo creo que uno debería de aprender a guardar silencio. Y nuestro Señor no lo dice cuando habla de los que no seamos como aquellos que cuando hacen ayuno tienen la cara triste y andan pregonando que están en ayuno. Eso no es agradable al Señor. Y pues
Muchísimas gracias, Héctor, por habernos acompañado. Muy edificante, como siempre, tu testimonio y Gracias. lo que nos has compartido. Muchas gracias. A ti. Muchísimas gracias, que Dios les bendiga y no se olviden de compartir este y todos los contenidos de Nueva Alianza Radio. Hasta la próxima, primero Dios.